días en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, y vamos a terminar en esta mañana con la serie de predicaciones de los 10 mandamientos. Vamos a considerar el último de los mandamientos, Éxodo capítulo 20, versículo 17, y dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos permites estar aquí. Señor, tú eres bueno, eres grande, eres misericordioso. Gracias, Señor, porque nos has dejado esta palabra tuya para que nosotros podamos crecer en amor a ti. Pedimos en esta mañana, Señor, que nos abres nuestro entendimiento y que me des a mí la sabiduría que necesito para predicar tu palabra. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos viviendo, hermanos, en una época muy turbulenta. Según la Academia de Derecho Internacional, Humanitario y Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, actualmente hay 56 guerras activas en el mundo. Y aunque los actores de estas guerras argumentan tener motivos válidos para contender, lo cierto es que hay un solo elemento que motiva estas luchas y que ha motivado a las guerras a lo largo de todos los tiempos. Y ese motivo se le llama codicia. Rusia codicia lo que tiene Ucrania, Israel codicia lo que tienen los palestinos. En las guerras civiles de África, de Asia o de América Latina, los guerrilleros, los rebeldes codician lo que tiene el gobierno. Y así en cada una de las luchas, siempre la codicia es la que tiene la participación activa. En toda la historia, todas las guerras, siempre ha sido así. Se dice con datos muy duros que la guerra del Golfo Pérsico no fue por los motivos que se dijeron tener. Se argumentaba que el presidente de Irak, Saddam Hussein, tenía armas de destrucción masiva y por eso fue invadida por los Estados Unidos. Pero la realidad, según los datos y datos fieles, es que la guerra la motivó la codicia del petróleo que tenían aquellos países. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Esto es lo que hace la codicia. La codicia motiva a que haya disensiones y pleitos, guerras entre los pueblos, entre las personas. Pero las envidias y los pleitos no únicamente motivan guerras colectivas, sino que también ocurren de manera personal en cada ser humano. La codicia es uno de esos pecados en que, a pesar de ser de los más cometidos, se disfraza de tal manera que puede parecer algo bueno. Por ejemplo, si alguien codicia la casa de su vecino o de cualquier otra persona, no le llama codicia, sino que le llama superación, le llama un anhelo. Pero recuerden, hermanos, que los 10 mandamientos se enfocan en el corazón del hombre y no se enfocan en los hechos externos. Los 10 mandamientos lo que hacen es retratar el corazón del hombre, porque es de ahí de donde donde se motivan, donde se inician todos los pecados. Por ejemplo, el adúltero
Es el hombre o es la mujer que ve a alguien que no sea su esposo o su esposa con un deseo en su corazón, aun cuando no cometa el acto físico con aquella persona, porque ya en el corazón ya adulteró. El homicida es aquel que tiene un rencor en su corazón hacia otra persona y aun cuando no lo violente o no atente contra su vida, este hombre ya es considerado por la Escritura como un homicida. Y es de tal manera que la codicia también es un problema del corazón. La codicia se define como un afán excesivo, voraz y vehemente por obtener poder, fama, riquezas, posesiones o placeres de cualquier especie. Voy a repetirlo nuevamente para recordar cada uno de estos puntos. La codicia se define como un afán excesivo, voraz y vehemente por obtener poder, fama, riquezas, posesiones o placeres de cualquier especie. El codicioso es un ser egoísta a quien no le importa nada, no le importa a nadie con tal de satisfacer su codicia. Una codicia que irónicamente nunca llega a satisfacerlo. El codicioso siempre anda buscando cada vez más. Obtiene una cosa y busca otra cosa más porque lo que ya obtuvo ya no le satisfizo. Es de tal manera que la Escritura a un codicioso lo compara con una sanguijuela. Si ustedes no conocen las sanguijuelas, son unos animalitos parecidos a los gusanos que regularmente están en charcas o en ríos y se pegan a las personas o a los animales y les chupan la sangre y chupan sin llegar a llenarse. La Escritura compara al codicioso con una sanguijuela. Dice Proverbios 30:15, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Y hay personas tan excesivamente codiciosas y avaras que viven para sí mismo y lo que buscan, así como las sanguijuelas, es estar extrayendo todo lo que pueden, de quien se deje. Esa es una persona codiciosa, una persona avara. La codicia se puede decir que es la raíz de donde surgen todos los demás pecados. Y es por ello que nuestro Señor dejó hasta el último este pecado, porque si nosotros entendemos lo que es el pecado de la codicia y evitamos cometerlo, entonces estaremos en la posibilidad de no cometer los otros pecados. Porque si no se codicia a la mujer de su prójimo o al hombre de su prójima, no se cometería adulterio. Si no se codiciaran los bienes ajenos, no se hurtaría. Ahora bien, hermanos, antes de entrar a considerar este mandamiento tal como está expresado, debemos dejar en claro que no toda la codicia en el sentido amplio es mala. La codicia también tiene un sentido positivo, pero no se le llama, en nuestro vocabulario, no se le llama codicia. La codicia tiene un sentido positivo cuando es utilizada de forma santa, es decir, de acuerdo a los principios morales de Dios. Nada más que la palabra codicia en nuestro vocabulario es utilizada siempre de forma negativa, pero también en la Escritura se utiliza esta misma palabra en sentido bueno, pero se traduce como desear, no como codiciar. Prácticamente, aunque la palabra original sí es codiciar en la Escritura, para nosotros, para el idioma, para que no la confundamos con el elemento negativo de la codicia, se traduce como desear. Por ejemplo, usted puede codiciar, o más bien usted puede desear ardientemente conocer a Dios. Y eso es una codicia, un deseo bueno. Primera Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual
no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra utilizada original aquí también es codiciar, codiciad como niños recién nacidos, pero tiene un significado positivo. También usted puede tener un deseo ardiente por reunirse con los hermanos en la iglesia cada domingo, y esa es una manera de codiciar santa, es una manera de desear algo santo. Jesucristo les dijo a sus discípulos en Lucas 22:15: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he codiciado, dice el original, cuánto codiciado es comer con vosotros. Pero nosotros vamos a utilizar la palabra codiciar únicamente en el sentido negativo para poder separarlo de lo negativo, de lo positivo. Así que el deseo o la codicia se convierte en un pecado cuando hay un deseo excesivo por obtener una cosa de tal manera que nos aparte de Dios, que controle nuestro corazón y que trastorne nuestras prioridades, que las cambie a nuestras prioridades. Vamos entonces, hermanos, a considerar este mandamiento, específicamente cada una de las partes que lo contiene, y dice Éxodo 20:17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aunque este mandamiento termina diciendo que no debemos codiciar ninguna cosa que no sea ajena, también nos deja especificada algunas cosas que son más comunes que el ser humano codicia. Primeramente nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. Seguramente ustedes, hermanos, siendo inconversos, porque espero que ya no, hayan codiciado alguna vez la casa de su vecino, con una codicia negativa, por supuesto. No porque haya visto una casa bonita y diga, me gustaría a mí tener alguna casa así, no, pero con una codicia negativa. Y quizá llegó a obsesionarse de tal manera que su obsesión se convirtió en envidia. Y al no poder obtener esta casa, su envidia se convirtió en enojo, a tal grado que llegó a perder la amistad de su vecino. Y en su corazón se formó tal obsesión que de haber podido quitársela, lo hubiera hecho. Y aunque este ejemplo parezca un poco exagerado, no es así, hermanos, porque así es como comienzan las disensiones, así es como se forman los pleitos, los litigios, las guerras. Comienza codiciándose algo y llega al extremo de causar envidia sobre aquellos que lo tienen, y entonces comienza a formarse un deseo de que si pudiera obtener aquello, no importara lo que ocurriera, usted lo obtendría. Es cuando la codicia es una codicia negativa, mala. ¿Ha pasado usted por algún juicio de una herencia o de un intestado? ¿O conoce alguna familia que haya pasado por esto? Seguramente muchos de nosotros hemos visto casos, hemos escuchado casos de familias que han recibido herencias y han terminado mal. Yo estudié algunos años en la escuela de Derecho en la universidad, conozco varios abogados, tengo amigos abogados, muchos de ellos litigan civilmente, y me han comentado casos en que los herederos han llegado incluso a matarse entre hermanos por las posiciones que les dejaron, por las propiedades. La codicia de algunos de los beneficiarios causa divisiones, causa odio, de tal manera que llegan hasta la violencia por obtener ventaja de los demás. Y muchas veces son tan obsesivos en obtener las propiedades que han llegado a perderlas en manos de los abogados por no repartirlas entre los demás. Parece cosa de película, pero sí se han dado casos así.
que dicen los herederos: yo prefiero no darle nada a mi hermano, aunque me gaste todo el dinero y aunque las venda, pero yo prefiero no quedarme con nada, pero no darle a mi hermano la parte que le corresponde. Así es la codicia, hermano. La codicia es metamórfica, la codicia se transforma. La codicia se transforma en envidia, luego en odio, y en ocasiones llega a transformarse hasta en homicida. Llega a tal punto la codicia que llega a ser así. En Primera de Reyes, capítulo 21, tenemos el caso del rey Acab. Ustedes lo recuerdan, lo acabamos hace poco de mencionar en una predicación. El rey Acab, junto con su esposa Jezabel, orquestaron la muerte de Nabot, un hombre que tenía una propiedad, que había sembrado ahí plantas de uva. El rey Acab la codicia, no se la quiere vender, y entonces la reina orquesta un plan malvado para que mataran a Acab y el rey pudiera quedarse con ello. Así que, hermanos, Dios nos prevé entonces en este mandamiento no codiciar la casa de nuestro vecino, las propiedades de nuestro vecino, porque Dios sabe que esto nos lleva a contiendas. Porque este mandamiento nos lleva a violar otro mandamiento, que es el de no amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es una cadena, por eso comentamos que la codicia es la raíz de donde salen los demás pecados, porque no únicamente se comete el pecado de la codicia, sino que se cometen otros pecados, se violan otros de las leyes que Dios ha dejado establecidas. Número 2, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Codiciar, en el caso del hombre, la mujer de su prójimo; en el caso de las mujeres, codiciar al hombre de su prójima, porque así se dice, aunque soy raro, prójima, significa tener pensamientos impuros sobre la mujer o sobre el hombre que está casado con otra persona, casada con otra persona. Y no importa si se llega a tener intimidad con aquella persona. Tan solo con que se deleite en su pensamiento, ya está violando no solo el 10º mandamiento de la codicia, sino también el 7º mandamiento, que es el del adulterio. Mateo capítulo 5, versículo 27-28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y entran también, por supuesto, las mujeres que ven a un hombre para codiciarla. Ahora, hermanos, Dios nos dio el sentido de admiración de la belleza. Sería hipócrita decir que usted no tiene la capacidad de apreciar la belleza. Que un hombre no tiene capacidad de ver una mujer y decir es una mujer bonita, o una mujer ver un hombre y decir es un hombre varonil, un hombre gallardo. Claro que Dios nos dio esa capacidad. El problema está cuando alguien ve a alguna mujer o a un hombre, toma esa imagen, lo guarda en su pensamiento y se forma una escena en la que se deleita con aquella persona, o que llega a tener un deseo en su corazón de poseerla. Es en ese momento en el que se da el pecado de la codicia. Es lo que algunos llaman la segunda vista. Es cuando usted ve una persona, una mujer, admira su belleza, reconoce que es una mujer bonita, ve a un hombre, reconoce que es un hombre varonil. El problema está cuando usted ya codicia, quiere tener aquello para usted, no solo físicamente, sino ya en su pensamiento. Esa es la codicia, porque entonces ya esa codicia aplicada, ya entonces se da el adulterio. La codicia del hombre hacia la mujer se menciona
muchas veces en la Biblia. En Génesis 4, desde Génesis 4, Lamec codició y obtuvo a muchas mujeres. Génesis capítulo 12, el faraón codicia a Sara, la mujer de Abraham. Y más adelante, el rey Abimelec, capítulo 20, también codicia a Sara. Génesis 38, Judá codicia a su nuera Tamar cuando ella se hace pasar por una prostituta. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, el rey David codicia a Betsabé, la mujer de Urías, un pasaje muy utilizado también para demostrar el pecado del adulterio. Segundo libro Samuel, capítulo 13, Amnón, hijo de David, codicia a su propia hermana Tamar. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, Absalón, hijo de David, codicia a las concubinas de su padre. Y todo ello trae como consecuencias pecados y tragedias muy graves. Ahora, esto no quiere decir que únicamente el hombre pueda ser capaz de codiciar a una mujer, sino que también la mujer puede codiciar a un hombre. Solamente que debido a las costumbres de aquel tiempo, de los tiempos antiguos, era impensable que alguna mujer pudiera codiciar abiertamente a algún hombre. Era completamente más penado. Pero en los tiempos modernos, lo mismo codicia a un hombre a una mujer que una mujer a un hombre. Por eso debemos de tener cuidado, tanto los hombres como las mujeres. Hay casos, pocos casos en la Escritura, en los que aparece como una mujer codicia a un hombre. Encontré algunos, quizá hay más, pero yo encontré Génesis capítulo 16, las hijas de Lot codician a su padre. Génesis capítulo 39, la esposa de Potifar codicia a José. Y aquí también pudiéramos incluir a Tamar, a la que Judá codició, a la nuera de Judá que él codició, porque Tamar codició primero a su suegro también. Por la razón que sea, porque el pecado de todas maneras ahí está, no hay una razón válida en que nosotros podamos justificar la codicia, ninguna. Únicamente cuando la codicia es santa, como ya vimos. Ahora, esta parte del mandamiento, como habíamos comentado, tiene un lado positivo, que es el de llevarnos a considerar la pureza del matrimonio. Nosotros podemos codiciar a una mujer, sí, pero únicamente a nuestra esposa. La mujer puede codiciar a un hombre, sí, pero únicamente a su esposo. Dios nos dio la capacidad, como ya dije, admirar a la belleza, pero la satisfacción que ésta nos proporcione debe ser únicamente de parte de nuestra esposa, de nuestro esposo. El libro Cantar de Cantares, escrito por el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, es un poema que exalta la relación matrimonial y exalta también la admiración que tiene la esposa hacia su esposo y la admiración que tiene el esposo hacia su esposa. En Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: he aquí tú eres hermosa, amiga mía. Es el esposo hablando a la esposa. He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Es un poema. Y la esposa le dice: he aquí tú eres hermoso, amado mío y dulce. Nuestro lecho es de flores. Ese es el amor, esa es la codicia santa que hay entre un hombre y una mujer, entre el esposo a la esposa y viceversa. La violación a este precepto trae muy malas consecuencias y es el propio Salomón el que compara al que codicia a la mujer ajena como un hombre malvado, un insensato que va camino a la muerte. Dice Proverbios 15 en adelante, dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuerzas por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo.
Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderá al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Hay una falta, muy grave en todo aquel que codicia a la mujer o al hombre extraño, que no le pertenece. Pero tenemos nosotros esa corrección del Espíritu Santo. Recuerde que nosotros tenemos nuestra naturaleza de pecado y podemos caer fácilmente, no solo en la codicia, sino en cualquier pecado. Pero lo importante, hermanos, hermanas, es que nosotros no le demos entrada al pecado. Cuando nosotros estemos en alguna tentación así, vaya a la palabra de Dios. Pida ayuda al Espíritu Santo para que sea Él el que lo ayude a evitar todo ese tipo de problemas. Decía Job en el libro de Job, él mismo decía, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo he de ver yo a una virgen hablando de una mujer extraña? Porque ¿qué recompensa tendría yo del cielo? Haga un pacto con sus ojos. No puede evitar el ver, pero sí puede evitar el formar en su pensamiento el deseo de codiciar aquello que no le pertenece. Número 3, no codiciarás al siervo de tu prójimo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno. Esto tiene que ver con codiciar las riquezas, el dinero, toda clase de bienes materiales que le permitan tener más que los demás, tener más riqueza, tener una posición más alta. El mandamiento hace referencia a este tipo de bienes, de siervos y de animales, porque en los tiempos del Antiguo Testamento así es como se medía la riqueza, en los animales y en los siervos que tenían los hombres. El libro de Job nos da una clara referencia en ello. Dice Job, capítulo 1, versículo 1 al 3, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Así es, entonces, cuando habla del varón más grande de todos los orientales, era el más rico de todos. Así es como se medían las riquezas. La codicia por las riquezas tiene que ver con la avaricia, la mezquindad, la tacañería, el egoísmo, la usura, la ruindad, la miseria, la ingratitud, la envidia y muchas cosas más que llevan a cabo esta codicia por las riquezas. Un hombre codicioso de riquezas es un hombre avaro, es un hombre mezquino. No piensa en los demás porque su tacañería lo hace ser egoísta. Él piensa como que todo lo ha logrado por sus propios esfuerzos y él merece disfrutarlo únicamente él mismo. Porque como a él le costó lograr todo eso, según él, entonces el disfrute lo tiene que hacer únicamente él. Eso es un egoísmo, se convierte en un egoísta. No tiene ni la más mínima gratitud por aquellos que le han ayudado a obtener sus riquezas. Y esto podemos encontrar un ejemplo en el libro de Samuel, capítulo 25, donde se narra la historia de Nabal. Nabal, dice la Escritura, que era un hombre muy rico, pero era un hombre muy perverso, era un hombre que disfrutaba
de sus riquezas únicamente para él, porque hay una parte donde dice que él hacía fiesta para él, no incluía a su esposa era muy aparte. Este hombre había sido cuidado, sus obreros, sus pastores habían sido cuidados por David para evitar que los ladrones les robaran todas sus pertenencias. Y cuando David tiene necesidad de una ayuda de él se la niega porque era un hombre codicioso y él dice, no tengo por qué darle a David. Esto es mío y únicamente yo lo debo de disfrutar. Él había recibido la ayuda de él y quizá había recibido ayuda de más para obtener sus riquezas, pero era un hombre egoísta que él decía, yo voy a disfrutar únicamente lo mío porque yo me lo he ganado. El codicioso de las riquezas tiene tal apego a ellas que la codicia le impide ver las prioridades de su vida. Dice Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22, dice, al salir él para seguir su camino, está hablando del Señor Jesucristo, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos ya sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El codicioso de las riquezas cambia sus prioridades. Para él no hay nada más importante que el disfrute de las cosas que él ha obtenido, que él ha logrado. No le importa lo demás, no le importan las demás cosas. Siempre, así como el joven rico, que así se llama esta parábola que narra nuestro Señor, él dice que tenía muchas posesiones, él creía que llevaba una vida correcta hacia Dios. Pero cuando Dios lo conforta con su codicia, se da cuenta que era más el amor a la codicia, a las riquezas, que el dedicar a otras cosas que tenían más valor. El codiciar las riquezas también tiene que ver con el ocio. Un hombre codicia riquezas con el afán de obtenerlas para después dedicarse a vivir su vida en ociosidad, en el placer y en el deleite de sus propias concupiscencias. Esto es muy peligroso también, hermanos. Quizá a cualquiera de nosotros nos puede llegar un pensamiento algún día de decir, me gustaría tener más dinero, y si yo tuviera más dinero me dedicaría únicamente a disfrutar la vida. No piensa uno en otras cosas más que en eso, en el placer, en el deleite, en la ociosidad. La Escritura también nos deja un ejemplo de esto en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Dice nuestro Señor Jesucristo que les refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Buscaba la ociosidad. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es parte del codicioso, el pensamiento de ocio que tiene el codicioso. Y número 4, no codiciarás ni cosa alguna de tu prójimo, termina diciendo este mandamiento. Hay muchas cosas que pueden encuadrarse en una codicia en general.
Pero la codicia tiene que ver también con el deseo de obtener poder. Y el obtener poder está relacionado con la idolatría. Porque el hombre codicioso no está conforme con lo que Dios le da y a costa de cualquier precio desea obtener el poder que él desea. Esto no es nada novedoso. Nuestros primeros padres, al ser engañados por el diablo, cayeron en el pecado de la codicia y de la idolatría. ¿Y por qué de la idolatría? Porque ellos quisieron obtener lo que Dios tenía, queriéndose hacer igual a Dios. Fueron engañados por Satanás, es cierto, pero eso no les exime de su pecado. Ellos querían ser sus propios dioses. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Querían alcanzar lo que Dios tenía. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. La codicia de llegar a ser como Dios no únicamente se da la manera en que la cometieron Adán y Eva. Una persona codicia ser como Dios cuando no cree en Dios, porque está negando a Dios y con esto esta persona está haciéndose su propio Dios. Eso es codiciar también el poder. Cuando una persona incumple los 4 primeros mandamientos, que son poner otras cosas o personas antes que a Dios, que se hace imágenes y las adora, que usa el nombre de Dios en vano o que utiliza el día domingo para adorar a Dios, esta persona está cometiendo el pecado de la codicia y de la idolatría, tal y como Adán y Eva lo cometieron, porque como lo mencionamos anteriormente, esto hace a la persona querer ser igual a Dios, querer ser su propio Dios. Y esto, hermanos, el querer tener el poder, el querer ser su propio Dios, es un pensamiento diabólico creado en la mente del mismo Satanás del principio de los tiempos, pensamiento que ha estado introduciendo en la mente de los hombres impíos. Dice Isaías 14, 12 al 15, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es Satanás codiciando el reino de Dios. Y Dios le contesta en el versículo 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Es un pensamiento malévolo el querer tener nosotros el poder para hacer todas las cosas que queramos. Y es algo que desean muchas personas, siempre dicen: yo me pregunte a los impíos qué te gustaría tener. Y siempre van a decir: mucho dinero, poder y fama. Porque esto es lo que los va a llevar siempre a querer ser sus propios dioses. La fama también es una manera de codicia. Eso lo quisieron tener aquellos que construyeron la Torre de Babel. Dijeron: hagámonos un nombre sobre la tierra. Esa es la codicia, es lo que mete siempre Satanás en el corazón de los hombres. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 12:15: guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El pecado de la codicia no únicamente lo cometen los incrédulos. Cometen ellos el pecado de la codicia y este pecado les impide aceptar el mensaje del Evangelio, pero el pecado de la codicia también lo cometen los creyentes y esto los aparta de Dios. ¿Y cuándo es cuando un creyente comete el pecado de la codicia? Cuando no tiene contentamiento con lo que Dios les provee. Y esto les lleva invariablemente a tropezar en la vida.
Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 en adelante, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, con esta predicación concluimos la serie de los 10 mandamientos y esto debe de dejarnos a nosotros una reflexión. Ninguno de nosotros y nadie en el mundo ha sido capaz ni es capaz de cumplir perfectamente los mandamientos de Dios. Por lo tanto, todos quedamos reprobados, como dice la Escritura, y quedamos excluidos de la gloria de Dios. Esto significa que estamos condenados a vivir una vida eterna en oscuridad y muerte. Pero la buena noticia es que alguien sí cumplió esto: nuestro Señor Jesucristo. Pero no únicamente lo cumplió por Él lo cumplió por nosotros. Él fue nuestro representante para que nosotros pudiéramos ser rescatados de esa condena y ser llevados a vivir una eterna a la presencia de Dios. Esta obra que hizo Cristo en la cruz fue para beneficio de nosotros, porque nosotros de ninguna manera hubiéramos podido cumplir la ley de Dios. No debemos, por lo tanto, nosotros desmoralizarnos ni entristecernos, porque nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el cual cumplió los mandamientos. De esa manera fue grato a Dios, se sacrificó por nosotros y ahora nosotros tenemos acceso a Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en aquella obra que hizo Cristo para nosotros. No hay otra manera de alcanzar la salvación. Por eso Cristo nos ofrece ese regalo gratuito a todo aquel que lo quiera tomar. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el que a mí viene no lo echo fuera. Hay un regalo de salvación para todo aquel que no ha recibido el regalo de salvación. Es el momento de tomarlo. No espere más, amigo, amiga, que nos está viendo y que no conoce de Cristo. Porque como dijo la palabra que vimos, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. No sabemos nosotros cuándo venga nuestro Señor a llevarnos. Así que es el momento, si usted no conoce de Cristo, de que venga a Cristo en fe y arrepentimiento. Él lo da todo, porque Él ya pagó con su vida por usted. Vamos a orar, hermanos.